¿Qué tal a todos? Hoy vamos a estar viendo lo que son las estructuras de datos. En esta estructura de datos vamos a ver lo que es la estructura de pila, lo que es una pila. Yo creo que con el título del video ya habrán visto qué estructura vamos a estar viendo. Entonces hoy toca pila. Perdón por la escritura. Entonces, la pila, hay que saber qué es una pila. Bueno, primero que nada, una pila es aquella donde nosotros vamos, valga la redundancia, apilando cosas. En este caso vamos a estar apilando objetos y estos objetos nos van a permitir a nosotros estar guardando información dentro de ellos y se van a estar apilando. Entonces vamos a colocarlos como que si fueran cuadrados y vamos a estar ingresando números. En este caso vamos a ingresar 1, 2 y 3. Entonces, cuando ingresamos el primer nodo dentro de la estructura de una pila, quedaría 1 aquí, después quedaría 2 y de último 3. Entonces, aquí vamos con esto. Para poder acceder al primer dato que quedó, bueno, para acceder al dato que encabeza todo esto, sería el número 3, ¿sí? ¿Por qué no al número 1? Bueno, porque las pilas se basan en un concepto que se llama LIFO. Y este concepto que es LIFO es un concepto que se tiene que significa last in first out, de la siguiente manera. Se escribe así: LIFO, lo que significa el último en entrar, que es entrar. El último en entrar es el primero en salir, que quiere decir last, último, in, entrar, first, primero, out, la palabra out, que es salir, ¿sí? Entonces, el último en entrar es el primero en salir. Entonces, cuando nosotros queremos acceder a un dato, al dato que se tiene, sería al último que se estuvo ingresando. ¿Y cuál fue el último? Pues el número 3. No podemos acceder al número 1 directamente por el mismo concepto, ¿verdad? Que el primero que entró va a ser el último en salir, porque se quedó en la parte de abajo. Por ejemplo, pongámoslo y miremoslo de la siguiente manera. Cuando nosotros apilamos madera o troncos de madera de la siguiente forma, o pongámoslo así, son tablas. Apilamos tablas una sobre otra. No podemos nosotros acceder directamente sobre ellas, ¿sí? No podemos decir yo quiero la tabla que está aquí. Primero tengo que quitar esta de acá para poder acceder a la tabla que está debajo de ella, ¿verdad? Porque no puedo jalar las dos, son pesadas, ¿verdad? Entonces uno, por lógica, va a quitar las que están arriba primero y ya después van a estar quitando lo que es la tabla que necesita. En este caso, si yo necesito 2, quito la número 3, ¿verdad? Para acceder a ella. Entonces, ese es el concepto que se tiene. Eso es lo que quiere decir LIFO. El último en entrar es el primero en salir, ya que se queda de manera accesible a cualquier cambio o cualquier cuestión que se quiera realizar. Entonces, ya teniendo estos conceptos de que se mete, se quita, lo que es obtener un valor, lo que es obtener el tamaño, lo vamos a estar viendo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la clase nodo a explicarle. Entonces, en esta clase nodo nosotros tenemos un objeto privado. En el curso de programación orientada a objetos, el curso de Java, enseñamos lo que son modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso son el tipo private, public y el protected. Nosotros podemos llegar, para los que no saben y les gustaría aprender esta parte, podrían ir al video de programación orientada a objetos que está en el curso de Java y ver el tutorial. Entonces, ya con esa clase se estarían guiando de por qué le colocamos private. Entonces, private únicamente estaríamos accediendo dentro de esta clase.
Entonces le colocamos de valor tipo numérico, el valor, la variable perdonen, aquí el valor se llama, va a ser de tipo int, entonces únicamente aquí van a entrar tipos de número, ¿sí? Entonces aquí únicamente, esperamos que reaccione, vamos a esperar. Ok, entonces vamos a comentar lo que viene siendo esta variable, vamos a comentar todo el código, ya que esto no cuesta nada. Eso lo iré comentando. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, este es el valor que le vamos a dar al objeto, ¿sí? Que le vamos a dar, le vamos a meter. Y vamos a hacer un cambio aquí en este código. Entonces vamos a colocar aquí valor, el cual contendrá el nodo, ¿sí? ¿Y cuál es el nodo en sí? Es toda esta clase, pero esta clase tiene lo que es el valor que contiene el nodo. Por ejemplo, puede contener un nombre, puede contener un número, puede contener algún código, etcétera, lo que nosotros queramos. Entonces yo le voy a cambiar, lo voy a manejar a nivel general. En el anterior video nosotros habíamos explicado que tenía objeto. Objeto nos permitía a nosotros meter tanto texto como número, como booleanos, etcétera, entre otros tipos de datos. En este caso vamos a cambiárselo y vamos a colocar objects, ¿sí? Para generalizar. Nos va a tirar esto error, pero es por lo mismo, ¿verdad? Que nosotros estamos manejando un object. Entonces aquí vamos a colocarle object y este de aquí hay que cambiárselo a object, ¿sí? Que nos tiene que enviar un objeto que nos permite enviar un objeto, porque si le dejamos int aquí, o sea, no tira error. Sin embargo, si le dejamos int únicamente por parámetro, le vamos a poder enviar el tipo de datos numéricos únicamente, ¿sí? Si no saben qué es un parámetro, pueden ir al video de programación Java y ahí van a encontrar lo que son parámetros desde la clase de constructor, si no estoy mal. Entonces el parámetro, únicamente el dato que estaría llegando aquí son tipo de números, ¿sí? Solo estaría aceptando números. Sin embargo, con object, cuando nosotros le colocamos object aquí, ya nos va a aceptar cualquier tipo de dato. Entonces, continuando, ya tenemos arreglada esta parte de acá. Después vamos a arreglar lo que es esta de acá, que va a tirar errores algunos. Entonces, vamos a guardar. Entonces, siguiendo de este, tenemos lo que es, perdón, aquí tenemos lo que es el nodo siguiente, ¿sí? Es de la misma clase. Entonces nosotros vamos a graficarlo, por si no lo entendieron en el video anterior de lo que son listas enlazadas. Vamos a graficar esto. ¿Por qué te decimos que tenemos la clase nodo y dentro de esta tenemos otra que hace referencia a este mismo y con la clase siguiente? Porque cuando nosotros, lo hice demasiado grande, cuando nosotros creamos un objeto nodo, ¿verdad? Digamos que este contiene el valor 1 y quiere decir el nodo siguiente. Entonces el nodo siguiente va a ser el nuevo nodo que se le va a estar creando, ¿sí? Va a estar enlazado. Y este puede contener 2 y este un nodo siguiente. Al final todos están enlazados de esta manera. Y a la hora de que nosotros digamos en la función, digamos, en el nodo 1 punto get siguiente. Cuando obtenemos el siguiente nodo que está dentro de nosotros, sería el 2, ¿verdad? Estaríamos devolviendo el 2 y al mismo del 2 le damos un get, obtener el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de 2? Sería 3, ¿verdad? De esa manera es que nosotros estamos trabajando con lo que es otra vez la palabra nodo en el apartado de acá, nodo siguiente, ¿verdad? Que contiene otro objeto igual a este. Entonces vamos a colocar aquí objeto nodo que contendrá el siguiente nodo, ¿verdad? El cual va a ser, como ya habíamos hablado, si creamos un número 1 y todavía no tiene algún otro dato y viene a parar, ahora vamos a ingresar un número 2, ¿verdad? Entonces creamos un nuevo nodo. Entonces aquí decimos, ¿sabes qué? Este nuevo nodo lo creamos así, 2. Sin embargo, le decimos que el 1 en el nodo siguiente va a obtener el objeto. Entonces lo enviamos por parámetro a este objeto nodo
y lo va a recibir, ¿sí? Y lo enlaza en el siguiente y ya tendríamos a 2 y 2 tiene también un nodo siguiente y así estaríamos enlazando. Entonces vamos a borrar esto. Ok, continuando, entonces ya tenemos lo que es el que contendrá el nodo siguiente, que es el siguiente valor. Vamos a colocarle aquí, no lo he estado colocando, que es el siguiente valor, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar también esta forma, yo así lo trabajo, ¿sí? Entonces ya tenemos comentado esto. Ahora, ¿qué es esto? Es el constructor de nuestra clase. Cuando creamos un objeto nodo, le estamos diciendo que lo cree con valor 0 y que este mismo, el nodo siguiente va a ser nulo, que no va a tener nada, ¿verdad? Hasta que nosotros creemos otro dato después de este que va a contener ese dato. Ahí ya contendría ese dato. Entonces aquí vamos a decir que este es nuestro constructor, ¿verdad? Y ahora que ya tenemos nuestro constructor, cuando mandamos a construir el objeto nodo, como lo hacemos en esta parte de acá, decimos private node inicio y después decimos en este de acá, por ejemplo, en esta parte de acá, nuevo nodo, nosotros mandamos a llamar al constructor, esta parte de aquí, de nodo, cuando le decimos new nodo, ¿sí? Mandamos a traer lo que es el constructor construye, y valga la redundancia, al nodo, y le dice que valor va a tener 0, siguiente va a ser nulo, que no va a tener nada, pero es un objeto pero vacío, es por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta que nosotros le demos en el nuevo punto set valor, le vamos a agregar un valor a lo que es el apartado de aquí de valor, y aquí se estaría agregando, ¿verdad? Esto lo vamos a estar viendo dentro de unos momentos. Vamos a continuar con esto. Aquí es se agregan los valores, ¿sí? Se agregan los valores y dentro de estos valores pues se agrega lo que es el valor para la variable valor, se agrega el valor para lo que es el siguiente, ¿sí? Esto por defecto cada vez que nosotros creemos un objeto de tipo nodo. Entonces vamos a continuar, vamos a comentar esto. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es en el curso de Java hemos visto que el get y el set significa encapsulamiento de datos, ¿sí? Este es un método y este es un procedimiento. El procedimiento únicamente ejecuta lo que es la asignación del valor por medio del parámetro que le vamos a estar enviando y se lo vamos a asignar a valor. Y lo que es el get únicamente nos obtendría lo que es el valor, nos estaría retornando. Si arriba valor fuera 1, por ejemplo, nos estaría retornando un 1 de regreso a la hora de llamar a este método. Entonces aquí regresa el valor que contiene el nodo, ¿sí? Ahora, en la parte de abajo vamos a estar viendo lo que es asignación de valor del objeto nodo, ¿verdad? Vamos a meterle a valor ya sea un texto, le vamos a meter un número, etcétera, y se lo vamos a ingresar a la variable que está aquí arriba. Entonces tenemos lo que es get siguiente. ¿Y qué es get siguiente? Es obtener el nodo siguiente, lo que estamos hablando de cuando nosotros decimos vamos a obtener quién es mi siguiente, aquí confundí, quién es mi siguiente del nodo que estoy registrando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en la pila, vamos a colocarlo como las pilas, ¿verdad? Estamos viendo pilas. Entonces, tenemos así. Y decimos que este va a ser el 1, 2, 3 y 4. 4. Ok, cuando decimos quién es el siguiente de 2, bueno, decimos que es 3, ¿sí? Va de esta forma. Entonces decimos que es 3.
¿Quién es el siguiente de 1? Sería 2. El siguiente de 2 sería 3. Y el siguiente de 3 sería 4. ¿Sí? De esta manera. Entonces, vamos a regresar al código. Ok. Entonces, obtenemos el siguiente. ¿Sí? En el caso tengamos por primera vez creado lo que es el objeto, un nodo con el número 1, con valor número 1, y después creemos el siguiente nodo que va a contener el número 2, va a devolvernos, en este caso, el objeto que contiene el 2, ¿sí? Que va a ser la siguiente casilla, esta casilla que se está representando, que va a contener el siguiente nodo. Entonces, continuando, vamos a colocar aquí el comentario. Obtiene el siguiente nodo, ¿sí? Y este nodo es toda la estructura esta que le colocamos, ¿verdad? Cuando nos referimos a obtener el siguiente nodo, obtiene todo esto, todas las funcionalidades. Entonces, continuando, vamos a colocar aquí el comentario para lo que es el set. Asignación de el nodo, ¿sí? Del nodo siguiente del que ya está creado. ¿Por qué del que ya está creado? Porque nosotros creamos primero uno, pero este no tiene un siguiente. Entonces, cuando creamos un segundo, ¿quién es el segundo que, bueno, quién es el siguiente del que ya está creado? Pues es 2. ¿Y quién es el siguiente del que ya está creado de 2? Es 3. ¿Y quién es el siguiente del que ya está creado? Es del 3, sería el 4, ¿sí? De esa manera. Entonces, ya terminamos de comentar esta parte de acá. Set siguiente asigna los valores, ¿verdad? Lo que tenemos, el return, nos devuelve el valor del siguiente nodo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esto listo. Vamos a pasarnos a ver ya lo que son las clases de pila. Entonces, aquí tenemos lo que es crear un nodo. Siempre vamos a empezar con eso de que, como lo vimos en las listas enlazadas, que creamos un nodo de inicio. ¿Por qué el nodo de inicio? Porque nosotros tenemos que primero crear un nodo que va a estar identificando desde dónde comienza, ¿verdad? Cómo comienza a crearse la pila. Y lo que viene siendo el tamaño, ¿sí? El tamaño que ésta se va construyendo, de qué nivel es, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a comentar objeto que permite la inicialización de un dato dentro de la pila, ¿sí? Aquí sería variable para medir el tamaño de la pila. Y este es nuestro constructor. Cuando nosotros creamos pila, pues va a tener por default nulo el inicio y el tamaño va a estar desde 0, ¿verdad? Así comienza. Entonces aquí constructor de el objeto pila. Ok, ya teniendo esto conceptualizado, cómo lo va a crear, etcétera, etcétera, vamos a continuar con los métodos, ¿verdad? Vamos a ver que nos está tirando errores, vamos a corregirlos de una vez. Y aquí dice que nos retorna lo que es inicio, y aquí dice que espera un int para devolver. Pero nosotros, si regresamos aquí, nosotros ya no estamos devolviendo lo que es un int, entonces estamos devolviendo un object. Entonces lo cambiamos a object y ya estaría arreglado. Vamos a ver la siguiente línea que hay que arreglar, que hace referencia a lo que es get valor. Get valor hace referencia a este. En este caso dice que auxiliar es get valor, obtiene el valor, ¿sí? Vamos a castearlo. Bueno, aquí la diferencia que se tiene es por el motivo de que le cambiamos de int
al tipo de dato con lo que estamos comparando. Si le colocamos el objeto, ¿sí? Por ejemplo, si le colocamos aquí, nos estaría enviando, únicamente estaría entrando de este lado el parámetro números, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, el número que vayamos a buscar, ¿sí? Porque esta es la función buscar. Si buscamos el número 2 nos tienen que encontrar el 2, pero como estamos comparando un objeto y una referencia que es de tipo int, no tiene nada que ver el object con el int, ¿sí? No son lo mismo, o sea, sí llega a ser, o sea, puedo meter lo que es el int dentro del object, pero no, para comparaciones no se haría de esta manera, se haría otra. Entonces aquí, perdón, aquí le vamos a colocar object, ¿sí? Si le enviamos aquí un texto como hola, va a ir a buscar lo que es un hola, ¿sí? Bueno, ya teniendo esto creado, vamos a ver esta de acá de referencia, también le vamos a cambiar a object, ya vimos el porqué. Vamos a cambiarle a pila auxiliar, el get valor, dice, y aquí nos dice que tiene un error, mientras que pila auxiliar sea diferente de nulo, que apile la pila auxiliar, el get valor, ¿verdad? Que la vaya a apilar. Y aquí dice que apilar tiene de entrada un object, un int, ¿verdad? Sin embargo, hay que cambiárselo a object para que me permita meter objetos. Entonces, con eso solucionamos ese problema. Ya lo solucionamos, ya no está aquí. Lo de apilar ya lo solucionamos. Entonces, vamos a cambiar en la parte de aquí de referencia también lo que es el objeto, ¿sí? Y ya estaría completamente nuestro código compilando bien. Entonces, vamos a revisar aquí y este es un método que nos valida a nosotros si la pila está vacía, ¿verdad? Que es una función que tiene la pila. También nos permite obtener el tamaño. Tenemos la función apilar, porque en una pila se apilan las cosas. Tenemos la función retirar, que sería quitar el nodo, que el último que se ingresó, ¿verdad? Porque de esa manera es el dilema o el concepto del LIFO que se tiene en pilas. El último en entrar es el primero en salir. Entonces, si vamos a retirar el que está en la parte superior, el que se encuentra arriba. Cima nos va a mandar a traer lo que es el objeto que se encuentra en la parte de hasta arriba. Buscar nos permite a nosotros buscar un objeto en concreto dentro de la pila. Va a ir de forma descendiendo, ¿verdad? Buscando cada objeto. También vamos a tener lo que es remover, porque podemos remover objetos por su nombre, ¿verdad? Si no le voy aquí no le colocamos lo que es el index, como lo hacíamos con la lista enlazada. En la lista enlazada nosotros colocamos 0, comenzaba la lista y etcétera, etcétera. Aquí podemos nosotros colocarle, si yo hice el objeto Juan, Pedro y María, puedo decir que enviarle el nombre de María y el nombre de María lo va a ir a buscar en todos los objetos que están creados dentro de la pila y lo borra, ¿sí? No hay que estarle indicando lo que es el index, en qué posición se encuentra María, únicamente que me vaya a buscar a María y que la remueva, ¿sí? Tenemos lo que es editar, buscar a un objeto y después enviarle lo que es otro valor, un valor nuevo, ¿sí? En este caso vamos a ponerle object, para que nos ingrese cualquier tipo de valor. Y sería editar el objeto. Tenemos lo que es eliminar, que es completamente vaciar la pila, y lo que es listar, que nos obtiene todos los valores dentro de esta misma, ¿sí? Nos obtiene todos los datos que están dentro de ella. Bueno, ya teniendo uno de estos conceptos, nos vamos a pasar al testeo para estar hablando y observando los datos, ¿verdad? Anteriormente nosotros, bueno, yo les había comentado que stack era el nombre que se le daba a la pila con las librerías que trae por defecto Java, ¿sí? En el java.util encontramos lo que es stack. Esto es por default que ya viene con este lenguaje. Sin embargo, nosotros no vamos a estar utilizando esto. Nosotros vamos a estar utilizando nuestra estructura pila, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a tener aquí apilar. Vamos a únicamente utilizar tres de ellos. Y se nos va a hacer más fácil ubicarlos como nombres, ¿verdad?
Aquí vamos a colocar el objeto Juan. Vamos a colocar aquí Juan. Aquí le vamos a colocar Pedro. Y aquí Ross. ¿Sí? Entonces ya tenemos estos tres nombres. Entonces Juan de primero se va a ir a Pilar, ¿verdad? Viene Juan, se está mandando el objeto aquí. Y decimos que Juan viene a parar a Pilar. Juan es este valor. Aquí más para acá. Ok, valor ahora es Juan. Juan va a ir a parar a lo que es, todavía no lo estamos utilizando. Creamos el objeto. Aquí creamos el objeto nodo, ¿sí? El que va a contener todas estas estructuras, ¿verdad? Todo esto de acá. Entonces cuando nosotros decimos nuevo, vamos a asignar el valor, ¿verdad? Y vamos a mandarle el dato Juan. Entonces aquí estaríamos enviando a Juan. Y asignamos por medio del set. Entonces set envía el dato, viene a parar aquí Juan dentro de la clase. Aquí lo escribí mal, la cosa es que me entiendan, Juan, y viene a parar a lo que es la clase nodo. Nosotros ahorita estamos en la clase nodo, ¿sí? Por medio de lo que es el set control. Ya lo habíamos visto en el tutorial anterior, lo que es dar control y darle clic encima, clic izquierdo, a lo que es a la palabra set valor, y nos mandaría al lugar donde se está ubicado este pedazo de código, a donde se está mandando a llamar, ¿sí? En este caso mandamos a Juan, continuando, mandamos a Juan a lo que es esta variable que se llama valor, y valor no es nada más y menos que Juan ahora, ¿sí? Y cuando nosotros creamos el objeto, vamos a regresar aquí, cuando le damos nuevo, ¿sí? Nuevo objeto y mandamos a llamarlo, se manda a llamar el constructor. Entonces Juan ahorita, perdón, aquí valor es 0, y lo que es el nodo siguiente es nulo, que no tiene nada, ¿va? Entonces ahorita ¿qué tiene valor? Bueno, es 0, ¿sí? Es 0. Sin embargo, como estamos diciendo que valor es igual a Juan y estamos asignando, este es un operador de asignación, eso lo tengo en el video que enseño en Java, operadores que se tienen dentro del lenguaje de Java, y el signo de igual quiere decir asignación. Entonces asignamos a Juan a la variable valor, entonces aquí pasaría a ser Juan. Entonces valor en la parte de arriba sería Juan ahora. Ok, el nodo siguiente todavía no lo hemos tocado porque es el primer dato que se crea. Ya teniendo esto, vamos a continuar. Ya se fue a asignar, ya tenemos que el nodo tiene ahora a Juan como valor. Y dice, si la lista está vacía, y mandamos a ver lo que es el método este. Y dice boolean, que nos retorna un booleano, ¿sí? A esto se le llama método porque nos está retornando un valor. Retorna un valor true o false, ¿sí? Entonces en este caso cuando nos manda un true, no necesitamos especificar que tienen que ser igual, etcétera, etcétera. No, con que mandemos a llamar y nos devuelvan true, ya pasa, ¿sí? Ya pasa. Si es un false, pasa al else. Entonces ya tenemos esto, mandamos a llamar lo que es vacía, va a ir a verificar si el nodo de arriba, que es inicio, se encuentra vacío. En este caso es verdad, no hemos metido nada dentro de este nodo de inicio, entonces es correcto, es vacío, va a devolver un true, ¿sí? Va a devolver que es un true, y lo hacemos por medio de esto, ¿sí? Aquí estamos verificando, le estamos diciendo inicio es igual a nulo, sí, entonces aquí por ende va a tirar un true, ¿sí? Un true. Entonces ya tenemos esto, nos devuelve lo que es un true, viene a parar de este lado el true, un verdadero, entonces ya pasa dentro de la secuencia del if. Entonces sería inicio va a ser igual a nuevo, ¿verdad? Entonces
metemos a nuevo, inicio, ahora sería, y nuevo que tiene, ¿quién sería? Vamos a colocarle aquí, nuevo, es ahorita Juan. Juan, entonces ya tenemos que Juan es nuevo, vamos a asignarlo, como tenemos el operador de asignación, a inicio, ¿verdad? Entonces inicio pasaría a ser Juan. Ya lo asignamos y en la variable de arriba vamos a colocarle que ahora va a ser Juan. Entonces ya asignamos el primer dato a lo que es el inicio. En este else no entramos todavía porque no se ha creado ningún, bueno, no se ha creado un segundo, solo se ha creado el primero. Entonces, ya tenemos esta estructura. Vamos a ver que no entramos acá, entonces pasamos a la siguiente línea que sería tamaño. Y aquí en los operadores que enseñó en el tutorial, quiere decir que el más de que es autoincrementable, o sea, se va a incrementar más 1, ¿sí? Cada vez que se ejecute esta línea va a ser más 1, entonces vamos a tamaño, y tamaño ahorita es 0 cuando se construyó la pila, ¿sí? Cuando nosotros mandamos a construir la pila, en este caso de acá, el inicio era nulo y el tamaño era 0, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso, el tamaño era 0 y ahora como se autoincrementó pasa a ser 1. ¿Sí? Ahora el tamaño es 1 y eso sería lo que es la inserción, ¿verdad? Entonces estaríamos metiendo lo que es el primer dato, que sería Juan. Vamos a borrar esto de acá, vamos a ir registrando cada cambio, únicamente vamos a hacer 3. Vamos a colocarla así en calidad en esta parte. Bueno, vamos a tratar de hacerlo bien. Ok, colocamos aquí. Vamos a tener 3 secciones, ¿verdad? Porque son 3 niveles que vamos a hacer nosotros. Entonces, ya tenemos aquí Juan. ¿Sí? Y el nodo siguiente de Juan está vacío. No sabemos quién va a ser. Entonces, vamos a regresar al código. Regresamos a lo que es nuestro main class y dentro de nuestro main class tenemos ahora lo que es apilar a Pedro, ¿sí? Vamos a apilar a Pedro y ahora estamos mandando a Pedro como parámetro. Pedro, y dentro de Pedro llega a tener valor ahora es Pedro, ¿sí? Entonces creamos otro nuevo objeto nodo y asignamos a este objeto lo que es Pedro. Estamos enviando a Pedro aquí. Vamos a asignación, mandamos a Pedro, pasa a ser Pedro, asigna a Pedro a lo que es el valor. Llega acá. Ok. Ya tenemos asignado a Pedro. Y ahora verificamos, ¿la lista está vacía? No, ¿por qué? Porque cuando decimos está vacía, inicio, ¿verdad? Inicio, vamos arriba y ahora dice que inicio es Juan, ¿verdad? Y es correcto, la vez pasada nosotros dijimos que inicio va a comenzar desde Juan. Entonces esto va a tirar un false porque la lista no es nula. Entonces va a tirar un false y va a decir, ¿sabes qué? La lista no se está iniciando. Ya tenemos un dato de inicio, así que pasa a la siguiente. Entonces pasamos al siguiente, que sería el else. Ahora sí vamos a insertar lo que es un segundo dato. Entonces dice que en nuevo, el siguiente nodo que va a tener sería inicio. ¿Y quién es inicio? Sería Juan. Sería Juan. Entonces vamos a colocar aquí a Pedro, ¿verdad? Porque lo que es nuevo ahorita contiene Pedro. Entonces colocamos aquí Pedro y vamos a decirle que a siguiente le estamos asignando inicio. Inicio es ahorita Juan. Y le estamos diciendo que vamos a ir a la siguiente y estamos enviando como parámetro a Juan. Y en la parte de abajo vamos a estar diciendo que siguiente es igual a Juan. Y siguiente ahorita, si vamos arriba, dice que es nulo. Con Pedro todavía sigue siendo nulo esto de acá. Y vamos a hacerle la asignación de Juan ahorita. Juan, ¿verdad? Entonces el siguiente nodo de Pedro va a ser Juan.
guardamos y guardamos también aquí. Ok, ya tenemos guardado. Entonces el siguiente nodo de... Aquí me confundí, vamos a colocar el siguiente nodo de Pedro. Ya creamos a Pedro. Va a ser Juan. ¿Sí? Va a ser Juan. Aquí me confundí, les había dicho que las flechas van para arriba, pero perdón, me había confundido. Las flechas van para abajo. En forma descendente. Entonces, continuando. Ya tenemos que el siguiente nodo de Pedro va a contener a Juan. Y decimos que ahora el inicio que es Juan en la parte superior va a convertirse Pedro. Vamos a bajar. Ok, se me trabó un cachito la computadora. Aquí estamos. No la estoy encontrando. Vamos. Aquí. Ok, vamos a decir que ahora inicio va a ser Pedro, porque nuevo quiere decir que es Pedro, ¿verdad? Nuevo contiene a Pedro. Entonces Pedro, ahora inicio va a ser Pedro, y el inicio ya no va a ser Juan, y Juan está enlazado con Pedro. Y incrementamos una vez más el tamaño, pasa a ser 2. Entonces ya tenemos ingresado nuestro segundo dato. Si se dan cuenta, es bastante sencilla la estructura. En el apartado de insertar, vamos a ingresar el tercer dato. Enviamos a Rose. Aquí, por medio del valor, esto ya lo estuvimos viendo. Enviamos a valor, lo asignamos a lo que es el set valor. Estamos creando nuestro nuevo objeto. Ahora es Rose, pasa a ser Rose. Le estamos asignando a valor la variable de arriba a Rose. Y ahorita Rose está, cuando creamos este nodo, es vacío, ¿verdad? Entonces pasa a ser nulo. Todavía no tiene Rose nada, ¿sí? Entonces, continuando, tenemos que Rose es el tercer dato. Entonces, Rose ya lo asignamos y dice la lista está vacía, o sea, si está vacía lo que es la pila, y le decimos que no. ¿Por qué? Cuando vamos a ir a verificar quién está en inicio, es Pedro. Aquí se me olvidó. Aquí no sería esto de nuevo. Aquí sería Juan. Sí, aquí lo asignamos como Juan. Pero nuevo pasó a ser lo que es, bueno, anteriormente, ¿verdad? Lo que ya teníamos. Esto se llega a anular. Vamos a colocarle una X porque aquí ya no vuelve a entrar el código. La verdad es que ya no vuelve a entrar el código otra vez. Entonces esto se anula, ya nunca vuelve a entrar aquí. Inicio, ¿verdad? Revisa que inicio está ocupado, ¿verdad? Inicio, vamos aquí, dice que inicio es igual a nulo. Entonces vamos a revisar inicio, y inicio es Pedro. Entonces dice, ¿sabes qué? No es vacío. ¿Por qué? Porque Pedro se encuentra ahí. Entonces ya sabemos que Pedro se encuentra ahí, entonces va a tirar un false y va a decir que no va a entrar en el if, va a entrar en el else, porque ya hay un dato creado. Ahora, ¿nuevo quién es? Bueno, pues nuevo es Rose. Vamos a subir, aquí estamos, Rose, ¿verdad? Y decimos que el Rose, en el nodo siguiente de Rose, vamos a estar insertando inicio. ¿Y quién es inicio? Pues habíamos dicho que inicio ahorita lo encabeza Pedro. Vamos a regresar y vamos a colocarle aquí Pedro, ¿sí? Entonces, como le estamos asignando Pedro, vamos a siguiente. Y en siguiente estamos enviando Pedro, aquí me confundí, aquí Pedro, y al final le estamos ingresando lo que es el nodo de Pedro. Vamos a siguiente en la parte superior y ya no sería nulo. El siguiente de Rose, ¿quién sería? Pues ahora es Pedro. Habíamos creado a Rose, y a Rose el siguiente nodo sería Pedro. Entonces ya tenemos agregado de esta manera. Continuando con esto, ya tenemos asignado lo que es el nodo siguiente. Regresamos a pila, la asignamos. Ahora tenemos a Rose, que es nuevo, ¿verdad? Contiene nuevo, y el inicio, que es Pedro actualmente, va a pasar a ser asignación de Rose. Ahora es Rose. Vamos arriba y asignamos a Rose, ¿sí?
ahora ya el inicio pasa a ser rows. Y después de esto del else, incrementamos el tamaño en 1. Vamos arriba y ahora nuestro tamaño de la pila es 3. Y terminamos de ingresar los datos. Ahora vamos a pasar a verificar las partes, las funcionalidades que tiene. Ya vimos lo que es vacía, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Entonces vamos a obtener lo que es el tamaño, ¿verdad? Vamos a ver la funcionalidad de tamaño aquí. Y vamos a ver en esta parte de acá lo que es el tamaño. GetTamaño, si nosotros ejecutamos el apartado del main class de pila, vamos a esperar. Vamos a esperar que se termine de ejecutar. Ok, ya tenemos. No le pongan atención primero a lo que tenemos ahí. Entonces vamos a colocar aquí en tamaño. Nos vamos a... Perdonen que el mouse me falla y sube y baja bastante. Entonces tenemos que el tamaño es 3 y es correcto, porque nosotros la cantidad de datos que ingresamos es 3. Y si nosotros nos vamos a getTamaño, dice que este me va a devolver este método, ¿sí? Porque este es un método. Vamos a colocarle aquí. Este es un método que devuelve el valor de tamaño. ¿Y quién es tamaño? Es una variable que tenemos en la parte superior que está registrando cada vez que estamos insertando. Entonces en este caso sería, por decirlo así, podemos decir que es un contador, porque nos va contando cuántos datos se van ingresando. Entonces tenemos que tamaño es 3. Entonces cuando decimos return, decimos vamos a devolver. Devolvemos. Bueno, vamos a entenderlo mejor. Le enviamos a la persona que nos está mandando a llamar, le enviamos 3, ¿sí? Porque tamaño es 3. Entonces lo envía por medio de un número y lo representa en el getTamaño. Y ya nosotros lo imprimimos en consola por medio del system.out. Y aquí está, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que es tamaño. Ya vimos que para qué nos sirve, para obtener cuántos datos hemos ingresado. Ya vimos apilar. Ya vimos apilar. Ahora vamos a ver lo que es retirar. Vamos a ver retirar, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Retirar, cuando lo mandamos a llamar este método, bueno, este procedimiento es un método, pero es un procedimiento, ¿sí? ¿Cómo está eso, verdad? Es que tenemos funcionalidades, tenemos funciones, y en estas funciones se derivan de métodos que devuelven y métodos que no devuelven, pero a estos métodos que no devuelven le llamamos procedimientos, ¿sí? Porque únicamente lo que hace es ejecutar un procedimiento. Entonces colocamos el comentario, ¿verdad? Procedimiento que vamos a ver, ahí estamos. Procedimiento que elimina o desenlaza, porque estos están enlazados, ¿verdad? Por medio de un puntero, que ya lo habíamos visto lo que son listas enlazadas. Están por un nodo siguiente, que es el puntero, unidos. Entonces, ya tenemos lo que es desenlaza. Desenlaza. Perdón por la escritura, no sé si así se escribe. Desenlaza el último nodo. Ok. Desenlaza o lo elimina, una de dos. Entonces aquí dice retirar y nos manda a llamar esto. Dice, la lista está vacía. Bueno, aquí en operadores, en el curso de operadores que se tiene en Java, estamos utilizando en este caso lo que es el signo de admiración. En el curso de Java se explica detalladamente que esto es negación. Entonces, si al inicio dice está vacía, ahora preguntamos, ¿no está vacía la pila? Si no está vacía, estamos diciendo que me realice esto, ¿sí? Entonces vamos a ir a revisar.
vamos a ir aquí y vamos a decir no está vacía y dice inicio es igual a nulo y dice no está vacía porque no es nulo y quien tiene inicio es rows, entonces no está vacía, entonces es correcto, ¿verdad? Estamos negando, no está vacía, no, entonces es un true, pasa adentro del if y dice que inicio ahorita es rows, ¿sí? Rows, ahorita tenemos que inicio es rows y que rows va a ir a obtener el siguiente dato. Vamos a ir a get siguiente y rows en siguiente tiene, vamos a ir arriba, en siguiente tiene a Pedro, ¿sí? Entonces va a ir a obtener a Pedro y nos devuelve en inicio ahora Pedro y dice que esto es una asignación, entonces asignamos a inicio Pedro y le decimos que el tamaño va a disminuir, vamos a tamaño y disminuye en 2, ¿sí? Disminuye 1. Vamos a colocarle aquí el comentario, menos 1, ¿sí? Entonces ya tenemos que quitamos el último, si se dan cuenta, es eliminar el último dato, es eliminar este dato de acá y se desenlaza y el que quedaría es Pedro únicamente enlazado apuntando a lo que es Juan. Entonces, ya teniendo esto de acá, ya viendo cómo funciona, vamos a ejecutar el código. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ir al apartado de eliminación, donde retiramos. Cuando retiramos el elemento, dice que el tamaño es 2 y es correcto. Porque cuando retiramos el elemento, es el tope de la pila. ¿Y quién era el tope? Era la parte superior de arriba, estaba rows. Y ahora se quedó Pedro apuntando a Juan y es correcto. Entonces ya vimos cómo lo retira, ¿verdad? Vamos a ver otra funcionalidad que esta tiene, que tiene las pilas. Vamos a Cima. Ok. Vamos a nuestro main class. Y dentro de Cima, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a pasar al método de editar y de último vamos a tocar a Cima. O vamos a colocar a Cima de una vez. Vamos a ver que obtenemos un valor, ¿sí? Obtenemos un objeto y vamos a imprimirlo. Entonces aquí vamos a colocar system.out. Bueno, vamos a copiar la parte de acá. Vamos a pegarlo. Vamos a darle el formato, ¿verdad? Siempre es importante indentar bien para poder entender bien cómo está el código. Vamos a colocar aquí Cima de los elementos ingresados en la pila y le vamos a decir system, vamos a colocar aquí system.out.println, pero esta vez le vamos a decir pila obteme la cima. Como aquí fue borrado, fue eliminado, ¿quién es la cima? Es Pedro, ¿sí? Porque no hemos vuelto a ingresar. Entonces vamos a ir aquí y vamos a ejecutar. Vamos a ver en la cima, y la cima de los elementos es Pedro, ¿sí? Es correcto porque nosotros anteriormente en esta línea de código de acá que habíamos eliminado, se eliminó lo que es rows, entonces ya no aparece. Entonces ahorita que comenté el código y voy a volver a ejecutar, todavía teníamos ingresado a rows y está enlazado a Pedro, ¿sí? Porque no la hemos eliminado. Entonces ya se comentó esta parte de acá y vamos a volver a ejecutar. Entonces la cima sería rows. Y aquí está, la cima es rows, ¿sí? De esa manera funciona el método cima. Nos manda a traer lo que es el tope, ¿sí? La parte superior que se encuentra en nuestra pila. Bueno, ya viendo lo que es el método cima, vamos a revisar el código. Y vamos a decir lo siguiente. Dice public object cima, ¿sí? Entonces esto es un método. Este es un método que me retorna, método que devuelve
vamos a ir a la parte de arriba, que devuelve un objeto, en este caso, que es igual al nodo, pero al nodo de inicio, que es el nodo el nodo que identifica, que sería Pedro, pero el valor de Pedro. ¿Sí? Entonces aquí donde objeto sería igual a getValor, ¿sí? Lo que devuelva el valor. Entonces decimos la fila, vamos a entrar y vamos a decir if si no está vacía, lo que es la pila, vamos a ir al método que si no está vacía, habíamos dicho que es negación. Si no está vacía y decimos acá inicio es igual a nulo, no, porque no está vacía. Entonces es correcto, se cumple la condicional, no está vacía. No está vacía, por ende entra y retorna, nos obtiene en valor y nos lo devuelve en object. En caso si se encuentre vacía, va a entrar y va a tirar una excepción. La excepción nos sirve a nosotros para mandar a decirle, mira, ocurrió una excepción y la excepción es que la pila se encuentra vacía, por ende no te puede devolver nada, ¿sí? Entonces eso estaría devolviendo. Entonces devuelve el valor. En este caso habíamos dicho que habíamos eliminado a Rose y devolvería a Pedro, ¿sí? Entonces inicio, ¿quién sería? Cuando eliminamos a Rose, el inicio pasó a ser Pedro. Y el valor de Pedro, ¿quién es? Es el nombre de Pedro, ¿verdad? Entonces devuelve a Pedro al final, el objeto lo devuelve, ¿sí? Viene y aquí encima estaría devolviendo a... Aquí dentro estaría devolviendo la palabra Pedro. Entonces volvemos a ejecutar todo el código. Y revisamos y efectivamente, vamos a ver, dice Pedro, ¿sí? Bueno, ya vimos lo que es la cima. Ahora vamos a ver el método de buscar, que nos devuelve lo que es un boolean. O sea, de que el boolean nos permite a nosotros saber si de verdad se encuentra. No es que nos devuelva el objeto que estamos buscando, sino que nos va a decir efectivamente este objeto sí se encuentra, ¿sí? Únicamente nos va a verificar si se encuentra o no se encuentra ese objeto. Entonces vamos a darle buscar. Vamos a copiar este apartado de acá y vamos a pegarlo. Y vamos a colocar buscar, ¿sí? Buscar y los elementos ingresados de la pila. Entonces aquí vamos a darle el método buscar. Buscar y le damos, le tenemos que enviar, cuando nosotros le damos buscar, le vamos a dar control espacio para observar qué nos tira este. Y nos dice que buscar necesita un parámetro de referencia. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir a esto? A que vamos a buscar a Juan o a Pedro o a Rose. En este caso Juan es el que está hasta la parte de abajo, entonces no es el primero, ¿verdad? Vamos a buscar a Juan y va a decir lo tiene que ir a buscar Juan y el elemento encontrado es Juan, ¿verdad? Entonces buscar, ejecutamos el código y nos tiene que devolver un true. Entonces aquí dice que está el true a la hora de buscar, o sea que sí lo encontró, que sí existe esto dentro de la pila. Si vamos al método buscar, le enviamos como referencia la palabra Juan, que nos busque la palabra Juan dentro de la pila. Entonces enviamos y decimos que creamos un nodo auxiliar. Este nodo auxiliar va a contener inicio. ¿Y quién es inicio? Ahorita es Pedro, porque habíamos eliminado a Rose. Entonces Pedro, y ahorita pasa a ser aquí Pedro, ¿sí? Ok, ahí estamos. Entonces vamos a decir que boolean va por defecto, va a ser false, por si no lo encuentra, ¿verdad? Únicamente. Entonces dice, mientras existe, que es un true, es diferente de true, que sea diferente de true, que me busque, ¿sí? Entonces, mientras que existe, sea diferente de true y auxiliar sea diferente de nulo. O sea, cada vez que, bueno, vamos a terminar de leer, que me realice lo siguiente. Entonces, existe, ¿quién es? Es false. Entonces, vamos a decir,
existe es false, es diferente de true, correcto, va, se cumplió la sentencia para que se pueda ejecutar. Esto se le llama operadores también, que se tiene en Java. Eso lo explico en el video en el curso de Java. Son operadores al final, son bastantes operadores que se tienen en Java. Vamos a colocarle aquí. Entonces sí se cumple, entonces es true. Entonces tiene que cumplirse para que el while funcione, tienen que cumplirse estas dos, ¿sí? Entonces ahora decimos, va, el primero se cumplió y decimos y auxiliar es diferente de nulo, y auxiliar, ¿quién es? Pedro, ¿verdad? Entonces es Pedro. Entonces es diferente de nulo, sí, porque contiene un objeto dentro. Entonces decimos, bueno, entramos porque las dos son true. Al final vamos a colocarle aquí true y vamos a dejarle el espacio para hacer referencia que es Pedro, ¿verdad? Al que encontró. Entonces ya tenemos eso. Decimos if referencia Juan, ¿verdad? Juan es igual al auxiliar, y el auxiliar ¿quién es? Es Pedro, ¿sí? Auxiliar, aquí vamos a colocar Pedro, y Pedro obtiene el valor, get valor, y habíamos colocado que obtiene el valor. ¿Y quién es aquí? Bueno, vamos a colocar aquí, bueno, lo vamos a escribir, Pedro, ¿sí? Y Pedro hace después a Juan, ¿sí? Lo demás no le damos caso porque es de rows, no lo vamos a cambiar ahorita. Entonces, Pedro, y obtiene el valor de Pedro, ¿verdad? Viene, dice get valor, y ¿quién es valor? Bueno, es Pedro, y lo retorna, ¿verdad? No lo devuelve, y esto devuelve lo que es la palabra Pedro, y dice, ¿Juan es igual a Pedro? No, ¿sí? Entonces va a decir que existe, que es la variable que está en la parte de arriba, que es booleana, va a ser true, en caso de que sean iguales. En caso de que no, va a decir get siguiente, y auxiliar va a pasar a ser auxiliar va a pasar a ser el no siguiente, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿quién es auxiliar? Es Pedro. ¿Quién es el siguiente de Pedro? Vamos a decir que nos retorna el siguiente, y siguiente ¿quién es? Es Juan. Entonces vamos aquí y vamos a decir que este nos retorna Juan, y Juan es asignado a auxiliar. Ahora Juan es auxiliado, es el asignado a auxiliar y viene a parar acá arriba. Entonces en nodo auxiliar, en la siguiente vuelta con el while, decimos existe, es diferente de true, sí, porque no he entrado aquí y todavía sigue siendo false. Entonces, como sigue siendo diferente de true, Juan lo vamos a validar con la referencia que hacemos con Juan, lo vamos a validar con el auxiliar. ¿Y quién es el auxiliar? Ahorita el auxiliar viene siendo Juan. Y obtenemos el valor de Juan. Y Juan, cuando lo mandamos a llamar al inicio, si regresa en todo el video, Juan, cuando se creó el valor de Juan, ¿quién es? Es Juan, ¿verdad? Es el nombre Juan. Y el siguiente de Juan es nulo. Ya no hay ningún otro dato. Entonces, y ya tenemos que... Aquí me tiró un error. Yo creo que le metí una S. Sí, le metí una S, perdón. Entonces, obtiene el valor. ¿Y cuál es el valor? Es Juan, la palabra Juan. Entonces, ¿Juan es igual a Juan? Sí, entonces true, ¿verdad? Entonces, ya no entra en el else y dice que tiene que pasar por la segunda vuelta verificando. Digamos, y no fue. Entonces va a decir... va a decirle en la siguiente vuelta, while, mientras existe sea diferente de true, pero en este caso ya no es false, ahorita pasó a ser true, porque encontró a Juan, ¿verdad? Encontró a Juan, entonces dice, como encontraste a Juan, existente ahora va a ser true, existente ahora es true, y este no es diferente de true, son iguales, entonces esto ya no se cumple, aquí tira un false. Lo escribí mal, ok, false, y ahora pasaría a ser lo siguiente. Esto siempre se cumple, ¿verdad? Que el auxiliar, como es Juan, es diferente de nulo, y es correcto, pero aquí como se cumple verdadero y falso no se cumple la condicional para que comience el while.
tiene que ser true y true, o ya sea false y false, ¿verdad? Tienen que ser ambos a la hora de darle la condicional y. Esto es por el operador lógico y. Si nosotros le tuviéramos un OR, diría ya sea esto o esto que me lo realice. Pero como es un y, tiene que decir si esto es igual a esto y esto es igual a esto, que me lo realice. Pero como son, tiene que ser dos condicionales que se cumplan y una no se cumplió, no lo ejecuta. A eso vamos. Entonces, retornamos que existe, y existe ¿qué es ahorita? Bueno, existe no es nada más que menos que la palabra true, y nos la imprime en pantalla, ¿sí? Nos la devuelve, y habíamos visto que en el output pasa a ser true. Entonces ya vimos lo que es la función buscar. De esa manera busca y nos dice, ¿sabes qué? Si se encuentra. Ahora vamos a ver lo que es remover. Nosotros podemos llegar a desenlazar de cualquier parte de la lista, ¿sí? Ya sea en medio o ya sea al final, al inicio, etc. ¿Y cómo lo hace? Bueno, vamos a hacer de cuenta que rows jamás fue borrada. Entonces vamos a comentar la parte de arriba donde dice retirar. Aquí vamos a darle retirar, vamos a comentarlo para que no se ejecute. Y ya tendríamos los tres. Bueno, ahorita que se elimine, vamos a eliminar, vamos a remover. Y remover, a la hora de que se remueve, únicamente desaparece el dato, ¿sí? Desaparece el dato y vamos a imprimirlo después. Ok, vamos a remover el dato, vamos a copiar esta parte de acá. Y vamos a pegarlo. Entonces aquí sería remover el valor del nodo. Aquí lo coloqué mal. Vamos a colocar esta parte de acá y vamos a darle remover los elementos ingresados de la pila, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí pila.remover y hacemos referencia a un objeto y queremos remover a Juan. Bueno, vamos a remover a Pedro, que se encuentra en la parte de en medio. Vamos a decirle Pedro, aquí comillas dobles, Pedro, y ya le tenemos. Y después de esto nosotros lo vamos a listar, ¿sí? Que nos lo muestre. Bueno, teniendo esto, nosotros vamos a ejecutarlo. Y vamos a encontrar lo que dice remover. Vamos a ver, consulta, no, actualizar, remover. Y si se dan cuenta, aparece únicamente Ross y aparece Juan. Como nosotros habíamos dicho que íbamos a remover a Pedro, Pedro iba a desaparecer de aquí, ¿sí? Y esto únicamente iba a quedar enlazado de esta manera, ¿sí? Automáticamente se estaría bajando aquí Ross, pero lo vamos a dejar ahí para las siguientes explicaciones que tienen que ver con Pedro, ¿verdad? Únicamente en este caso. Ok, entonces vamos a remover, enviamos a Pedro como parámetro, como texto, se lo enviamos acá y le decimos Pedro, ¿verdad? A quien estamos haciendo referencia, dice, entonces, if buscar, nos busca, ¿verdad? Ya eso ya lo vimos, nos devuelve un booleano si lo encuentra, si encuentra la referencia que le estamos enviando, si encuentra Pedro. Si se encuentra Pedro, va a ejecutar esto de acá, ¿verdad? Entonces dice que se encuentra Pedro, se va a encontrar a Pedro. Vamos a crear un nodo de pila auxiliar, porque nosotros lo que hacemos es copiar la pila entera únicamente, que no vamos a estar copiando el dato. El único dato que no vamos a estar copiando es el que estamos enviando de referencia, que ya no queremos que esté, y lo vamos a remover. Entonces le decimos pila auxiliar, entonces decimos que va a ser null, mientras referencia, o sea Pedro sea diferente de inicio get valor, o sea, mientras sea diferente de Pedro, ¿verdad? Y vamos a decirle acá
que inicio, get valor, en este caso inicio, ¿quién es? Es rows, ¿verdad? Y rows obtiene el valor de rows, valga la redundancia. ¿Son diferentes? Sí. Entonces si se cumple la condicional y dice, en el nodo temporal que se va a estar creando, este es un nodo temporal que se crea, ¿verdad? Entonces empieza, crea el nodo, y en el nodo no tenemos ningún valor y no tenemos en el nodo siguiente. Va. En este temporal decimos que vamos a asignar el valor de inicio, ¿sí? Que obtuvimos, que va a ser rows. Se agrega lo que es en temporal rows. Ya asignamos lo que es el valor, ¿verdad? Lo enviamos. Perdón, aquí me confundí. Vamos a regresar a pila. Vamos a bajar. Aquí, ok. Le damos a set, le damos a set valor a temporal, y set valor le enviamos el dato de rows, viene a parar a rows, viene acá y viene a parar el valor de rows, ¿sí? Entonces ya tenemos eso, ya enviamos el valor de rows. Dice, ahora lo siguiente sería, aquí le estamos enviando inicio rows, ¿sí? Le enviamos como parámetro a rows. Ahora ya tenemos estos datos. Vamos a colocarle, vamos a continuar leyendo las líneas de código, perdón. Vamos a decir, si pila auxiliar es igual a null, en este caso pila auxiliar ya no es nulo porque contiene a rows, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pila auxiliar, ay, perdón, en este caso todavía no hemos ingresado lo que es la pila auxiliar, no pensé que era temporal que estamos validando, no. Entonces, como pila auxiliar es igual a null porque no hemos ingresado ningún dato, va a entrar aquí y va a decir que pila auxiliar va a contener temp, ¿sí? ¿Y quién es temp? Pues temp es nada más que rows, y ahora pila auxiliar pasa a ser rows. Ok, y dice, ya no pasa por el else, y dice retirar, ¿sí? Y retira, viene y manda a retirar lo que es del inicio, del nodo inicio, que sería rows. Vamos a ver dónde estaba retirar del nodo inicio, obtiene el siguiente dato y lo ingresa. ¿Y quién es el siguiente dato de rows? Es Pedro, ¿sí? Entonces Pedro pasaría a ser el dato que estaría ahorita en la parte superior. Pasaría a ser Pedro, y se elimina lo que es rows de lo que es inicio, ¿sí? Para ello graficamos otra, ahorita lo hice con el mouse. Tenemos a rows, tenemos a Pedro y tenemos a Juan, ¿sí? Esta es nuestra parte principal, y decimos que rows ha sido eliminada. Sin embargo, rows fue trasladada a una nueva pila, ¿sí? A una nueva pila, ¿sí? Y esta cuando nosotros hacemos esto de esta modalidad de, no lo había explicado, esta modalidad de remover, lo que hace es, si teníamos de esta manera la estructura Juan de último, Pedro de segundo y rows de, Juan de primero, Pedro de segundo y rows de último, lo que pasa es que pasamos la estructura de la siguiente forma, pasa a ser rows abajo, Pedro se queda donde mismo, Pedro, pero en este caso como está eliminándose el Pedro ya no estaría, ¿sí? Ya no estaría. Entonces pasa a ser ahora Juan de esta manera. Se cambia, se invierte la torre. Si al principio estaba de esta manera, ahora va a estar de esta otra, ¿sí? Entonces, ya sabiendo esto, nosotros vamos a continuar y decimos que se retira, ¿verdad? Se retira, mandamos a decir, se retira lo que es rows, ahora pasa a ser inicio Pedro, y se disminuye el tamaño de la pila. Vamos a regresar
Vamos a regresar y ahora dentro de lo que es retirar tenemos while, mientras que pila sea nulo, ¿sí? Sea diferente de nulo, o sea, en este caso ya no es nulo, y correcto, es diferente de nulo, ¿sí? Porque ahorita trae a rows. Entonces dice apilar, y en apilar mandamos lo que es pila auxiliar, y apilar no es nada más y menos que le mandarle el objeto y empieza a apilar, lo que ya habíamos explicado anteriormente. Apila a rows y comienza así, ¿verdad? Como comenzamos con Juan, ¿verdad? Apila a rows, ¿sí? Comenzamos con ella. Ya apiló a rows y lo que dice que ahora pila auxiliar va a ser va a ser el siguiente, ¿sí? Entonces, pila auxiliar, ¿quién es? Pila auxiliar todavía sigue siendo rows. ¿Y quién es el siguiente? Aquí se me olvidó. ¿Quién es el siguiente de rows? Pues rows ahorita tiene vacío. Entonces, pila auxiliar se convierte otra vez en nulo, ¿sí? Y ya después de esto nosotros decimos que pila auxiliar, en caso no sea ninguno, no llegue a entrar a lo que es el if, a este if, pila auxiliar va a ser nulo, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto y si nos fijamos, volvemos a lo que es remover este mismo y dice que como se acaba de remover este de acá, se acaba de remover lo que es pila auxiliar y pila auxiliar se convirtió en nulo. Entonces dice, ¿es diferente de nulo? No. Entonces termina ahí, ¿sí? Termina y después manda otra vez a lo que es el while. Pasamos otra vez al while. Ok, me salté unas líneas de código, las cuales serían, perdón, aquí me había confundido, habíamos mandado lo que es rows y volviendo a la explicación, aquí me había confundido que rows obtiene el valor y es Pedro, ¿verdad? Cuando es Pedro, ya llega a ser Pedro, ya no entra al while, pero sin embargo habíamos pasado primero a retirar y el primero que retiró es rows, ¿sí? Cuando lo retiró fuera de rows, volvió a retirar, ¿sí? Volvió a hacer un segundo retiro. ¿Y quién pasó a ser el que estaba a inicio? Bueno, era Pedro y se quedó ahora Juan. Es algo que no había explicado. Perdonen, se me pasó esta línea de código. Vamos a ver aquí remover. Pasa a retirar lo que es Pedro, ¿verdad? Retira Pedro y ¿quién se queda ahora? Sería Juan. Entonces dice mientras que pila auxiliar, en este caso que es rows, se llega a apilar el siguiente, bueno, obtiene lo que es el apilar, se llega a apilar, bueno, o sea, apila lo que es en el nodo de inicio a rows y con este se apila lo que es Juan, ¿sí? Se termina de apilar a Juan. Entonces de esa manera se llega a borrar y modificar la pila. Entonces ya solo queda ver lo que es el método de editar. El de editar, eliminar, bueno, eliminar es únicamente dejar inicio a nulo y únicamente eliminamos totalmente lo que es la pila. Y lo que es listar es únicamente recorrer la pila que tenemos nosotros para imprimirla. Entonces vamos a ir al apartado de actualizar. Por ejemplo, nosotros queremos actualizar, en este caso, el dato, ¿sí? Colocamos que de este lado vamos a ir a editar y el que hace de referencia tenemos que enviarle aquí a Pedro, ¿sí? Que busque el dato Pedro y ya no queremos que sea Pedro, ahora queremos que sea Alex, ¿ok? Una vez se hace Alex, ya lo enviamos nosotros los parámetros que queremos reemplazar, ¿verdad? Y le damos listar. Entonces vamos a enviarle los parámetros, aquí decimos que es Pedro, en Pedro, entonces ya tenemos aquí esto, colocamos Pedro y aquí vamos a colocar Alex, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto.
Ok, mandamos como referencia a Pedro y a Alex en este lado. Alex, ok. Ya tenemos esto de acá y decimos, ¿sabes qué? Vamos a decir if, vamos a buscar la referencia. Ya sabemos que el if con el método de buscar nos devuelve un booleano, va. Encuentra lo que es Pedro, nos devuelve en true y entramos dentro del código del if. ¿Y cuál es el código del if? Viene siendo todo esto de acá. Entonces, decimos que creamos una pila auxiliar, es casi lo mismo que el anterior, que es remover, ¿sí? Entonces decimos, creamos la pila auxiliar y esta va a estar vacía. Entonces decimos, mientras que referencia, o sea, la referencia es Pedro, sea diferente de inicio, va Pedro y colocamos aquí sea diferente de inicio. ¿Inicio quién es? Ahorita inicio es Rose, ¿sí? Es Rose, obtiene el valor y es Rose, lo compara, son diferentes, sí. Mientras sean diferentes, que realice esto. Entonces vamos a decir que nodo temporal es un nodo que nosotros creamos. Y decimos que vamos a asignarle el valor que tiene inicio. ¿Y quién es inicio? Es Rose, ¿sí? Entonces temporal ahora va a ser Rose. Ya tenemos que temporal va a ser Rose, entonces decimos sí. Pasamos a la siguiente línea de código que es una condicional if, que dice si la pila auxiliar que es igual a null, que me realice lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, dice, vamos a decir pila auxiliar, ¿quién es? La que está acá arriba, es cierto, no le hemos ingresado ningún dato, por ende es ahorita nulo. Y es correcto, dice que es nulo, sí. Entonces pasamos dentro de esto. Entramos dentro del if y decimos lo siguiente. Pila auxiliar, la pila auxiliar que es nulo va a ser igual ahora a Rose. Entonces ya no es nulo, ¿verdad? Pasa a ser Rose. Pasa a ser Rose y ahora ya no entramos al else y le decimos retirar. Y retiramos lo que es Rose, ¿sí? Ya habíamos visto que retirar lo que hace, vamos a regresar a editar, ya vimos lo que hace el apartado de retirar, que es quitar, vamos a colocar aquí, quita a Rose, ¿sí? Quita a Rose y pasaríamos a la siguiente línea, ¿verdad? Únicamente lo que hace es quitar a Rose de lo que es inicio. Y cuando hace eso pasa al siguiente, ¿verdad? ¿Y quién es el siguiente de Rose? Pasa a ser Pedro. Entonces el inicio ahorita sería Pedro. Quita Rose y deja a Pedro en inicio. Entonces dice inicio.setValor y le ingresamos lo que es el valor. ¿Y qué es el valor? Bueno, nosotros le enviamos a valor a Alex, ¿sí? Y decimos set valor que es inicio, que ahorita es inicio, en este caso inicio es Pedro. Vamos a comentarlo. Pedro. El valor ya no va a ser Pedro, ahora va a ser Alex. Entonces borramos aquí Alex, ¿sí? Inicio se encuentra ahorita por Alex. Entonces vamos al siguiente y vamos a decir, mientras que pila auxiliar sea diferente de nulo, y en este caso ya es diferente de nulo porque pila auxiliar se encuentra con Rose, y es correcto, es diferente de nulo, no está vacía. Entonces que haga lo siguiente, que me apile a Rose, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo va a hacer por medio del objeto inicio que va a estar apilando. Vamos a regresar aquí. Bueno, apilar, ¿verdad? Manda lo que es el valor, en este caso el pila auxiliar, que es Rose. Manda a Rose y vamos a colocarlo. Vamos a Rose, mandamos el dato de valor, creamos un nuevo nodo, asignamos a Rose a este nuevo nodo. Les dice que si está vacía, en este caso no está vacía porque lo está ocupando Alex. Entonces pasa a ser el siguiente. Entonces dice que
nuevo punto siguiente va a enviar al inicio. ¿Y quién es el inicio? Bueno, sería Alex, ¿verdad? Alex es el que se encuentra en el siguiente, va a estar en el siguiente. Entonces va a decir que nuevo va a ser Rose. Entonces Rose va a tener inicio ahora. Y si regresamos, vamos a regresar a editar y ahora que mandamos a retirar, ojo, también aquí el tamaño fue afectado. Tamaño fue afectado, le desincrementamos 1, ¿verdad? Le quitamos 1 y cuando nosotros apilamos, incrementamos un 1. Ahora ya tiene otra vez la misma cantidad. ¿Sí? Incrementamos 1 y ahora queda de la siguiente manera. Rose queda apuntando a lo que es Alex. ¿Sí? Entonces ya se reemplazó lo que es el valor que tenía anteriormente. Únicamente esto es únicamente el texto, ¿verdad? El texto que tiene se reemplazó, en vez de Pedro, ahora va a ser Alex. Pero todavía el siguiente nodo de Pedro sigue siendo Juan. Entonces Alex apuntando ahora a Juan. Únicamente Pedro se cambió de nombre y ahora es Juan. Es Alex. Ok. Juan, y se queda de esa manera. Entonces dice que pila auxiliar va a ser igual a pila auxiliar.get siguiente, ¿sí? ¿Y quién es la pila auxiliar? Pila auxiliar es igual a Rose. Entonces Rose, ¿verdad? Y aquí decimos que Rose va a obtener el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de Rose? Bueno, el siguiente de Rose era, anteriormente era Pedro, ¿sí? Entonces asignamos lo que es ahora Pedro, ¿sí? Y dice que ahora pila auxiliar va a ser nulo. Entonces llega a desaparecer lo que es ya Pedro. Y fue reemplazado por Alex. Eliminar, cuando nosotros mandamos a llamar a eliminar, únicamente lo que hacemos es que inicio cambie de valor y el tamaño llegue a ser 0. Esto quiere decir que esto es un procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento que lo que hace es eliminar inicio. Bueno, no eliminarlo, sino que reemplazarle el valor. Digamos, ahorita inicialmente es Rose, pero si nosotros con lo que le estamos asignando, que va a ser nulo, nosotros antes teníamos a Rose y con Rose nosotros apuntábamos a los datos, ¿verdad? Apuntábamos a Rose, va a ser igual el siguiente dato va a ser Pedro, sí, ahí estamos, Pedro, y Pedro estaba apuntando a Juan. Entonces, como le estamos diciendo ahora que va a ser nulo, cuando nosotros queramos ir a buscar, ya no se encuentra nada, porque la estructura se perdió totalmente, ¿sí? Ya no tiene nada, es completamente nulo, no existe nada de nada. Y por ello mismo, como no existe nada, nosotros la igualamos a 0 el tamaño, como que si se perdiera toda la lista, ¿verdad? Como que se perdieran todos los datos, ya no existe nada, ¿sí? Está vacía. Entonces, continuando, vamos a ver lo último, que ya es listar. Ya es bastante lo que es el video, se extendió bastante. Vamos a ver listar, y listar hace lo siguiente. Listar manda a hacer un procedimiento. Este es un procedimiento. Y este procedimiento manda, cuando se manda a llamar listar, lo que hace es que por medio de un nodo auxiliar hacemos validar que el nodo auxiliar sería inicio. Y el inicio, ¿quién es? Es Rose. Entonces auxiliar ahorita se convierte en Rose y dice, mientras que auxiliar sea diferente de nulo, que me haga lo siguiente. Y es correcto, porque auxiliar ahorita es Rose, entonces es diferente de nulo, porque este tiene ahorita dentro Rose. Entonces esto no se equivale a un nulo. No se equivale a un nulo.
Entonces imprimiría en pantalla, bueno, en este caso en consola, lo siguiente: auxiliar get valor. Entonces aquí sería rows, que estaría obteniendo, ¿verdad? Obtenemos del nodo rows el valor de rows. ¿Y quién es el valor de rows? Es el mismo, la misma palabra rows, ¿sí? Al final es texto lo que estamos obteniendo. Obtenemos rows y le damos tabuladores nada más, ¿sí? Y le imprimimos una línea para diferenciar. Y después le decimos que auxiliar va a obtener el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de rows? Pues va a ser, aquí es Pedro. Bueno, como le alteramos a Alex, ahorita sería Alex, ¿verdad? Alex, que estaría aquí. Entonces obtenemos a Alex. Y en la siguiente vuelta, auxiliar va a ser igual a Alex. Vamos a colocarlo aquí. Alex. Y a la siguiente vuelta, cuando nosotros, cuando haga la siguiente vuelta el while, obtendríamos que Alex es diferente que nulo, sí, y nosotros obtenemos el valor de Alex. ¿Y qué es el valor de Alex? Es Alex, la palabra Alex. ¿Y quién es el siguiente de Alex? Es obtener a Juan, y al final obtiene a Juan. Y después de Juan viene acá, lo valida, no es nulo, entonces le hace el procedimiento que está dentro, lo imprime en consola, le obtiene el valor, imprime a Juan. ¿Y quién es el siguiente de Juan? Es la palabra nulo, ¿verdad? Entonces dice, en la siguiente vuelta, while nulo es igual, es diferente que nulo, no son diferentes, entonces no se cumple la condicional, entonces es un false y nunca entra aquí y termina de listar. Entonces ejecutamos esto. Y tenemos al final lo que es listar, ¿sí? Que es esto de acá. Que son estos datos. Vamos a ver, vamos a remover, vamos a quitar esto de acá. Vamos a volver a ejecutar porque había dicho que estaba Alex, ¿sí? Aquí está Alex, ¿sí? Al final el listar es esto de acá. Sí, estaríamos listando lo que son los datos. Entonces, esto es todo por lo que estábamos platicando de, bueno, en este caso estamos aprendiendo en la clase de pilas. Son todos los conceptos, son cómo es la funcionalidad de cada método, cada procedimiento que se tiene dentro de este, cómo se ejecutan, cómo es el proceso dentro del stack, ¿verdad? Porque nosotros habíamos dicho que stack es la palabra reservada que tiene Java para identificar las pilas, pero ahorita estamos viendo internamente cómo está estructurado esto, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, y para mayor entendimiento saben que, y siempre lo repito y lo recalco, que la práctica en la programación es que nos convierte a nosotros como maestros, y al igual yo al estar haciendo todo este tipo de videos, yo sigo aprendiendo, porque ahí siempre, o sea, la tecnología siempre va avanzando, la programación siempre va avanzando, diferentes sintaxis, diferentes maneras de manipulación de datos que podemos realizar. Entonces, esta fue la estructura de datos pila, espero que les haya gustado, y en la siguiente vamos a estar viendo otra estructura de datos. Entonces, esto es todo, y pues, únicamente repase.